Cambiar de tema y en este caso también hablamos de la provincia en el plano político y demás. Bueno, te habíamos contado, ¿no?, hace un tiempo de que dentro del tablero político, que en enero no suele haber muchas cuestiones, muchos movimientos, enero y febrero, pero bueno, esta pandemia también modificó un poco los esquemas de tiempos, horarios y demás, en el cual hay novedades políticas. En este caso, bueno, dentro de lo que es, si se quiere, el radicalismo, una línea que se llama Construir, en el cual tiene como referentes a los principales intendentes que tiene Cambiemos en la provincia de Entre Ríos. En Ramírez se realizó una reunión muy importante y este sábado en Nogoyá hubo una reunión principalmente abocado, bueno, al sector femenino, de alguna manera un espacio para hablar, para escucharse, y esto fue en Nogoyá. Nos está acompañando en este caso la doctora Elina Ruda, concejal de la ciudad de Crespo, también un referente del sector y demás. Elina, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo anda eso? Muy buenas tardes, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, contanos, ¿qué es construir? Para el que desprevenido que en enero dijo, no, acá no pasa nada político y alguien agitó un poco. ¿Qué es construir? Bueno, construir es un espacio, como dijiste, es un espacio dentro de la Unión Cívica Radical. Nosotros estamos próximos al recambio de autoridades, ¿no? El PRO tuvo hace poquito la suya, ¿sí?, hacia fin de año, y ahora, son nuestros socios dentro de Cambiemos, y ahora nos toca a nosotros. En marzo, ¿no? Nosotros en marzo hacemos el recambio de las autoridades dentro del partido, a nivel provincial, a nivel local y demás, y todo eso es un movimiento. Y por ahí para la gente que no le dice, ay, la política me aburre mucho, es importante saber que quienes conducen los espacios políticos son los que después definen las acciones y las maneras de seguir construyendo, valga la palabra, la manera en la que se dan las alianzas, la manera en las que se generan las propuestas electorales y demás. Entonces, para quienes estamos en los espacios y tenemos este rol de dirigentes dentro de los espacios, es muy importante. Construir es un grupo, a tu pregunta, es un grupo básicamente de correligionarios y correligionarias que nos interesa seguir dentro del ámbito de Cambiemos, y que la experiencia que hemos generado en nuestras gestiones, porque somos 17 municipios más diputados, senadores y otras figuras, digamos, que han estado dentro del partido en otras épocas y están volviendo. Bueno, hay una gran variedad de personas que están como sumándose al espacio. Muchos tuvimos nuestras experiencias en gestión, como me tocó a mí, ¿no?, acompañarlo a Darío durante 4 años, y dándonos cuenta del límite que tiene la transformación de las ciudades. Los límites tienen que ver, esto sí, las personas que nos están escuchando, están tomando mate y dicen, esto no tiene nada que ver conmigo. Bueno, sí, tiene mucho que ver, porque nosotros apostamos siempre al trabajo dentro de las ciudades, hicimos muchas cosas, modificamos muchas cosas, pero hay temas que no son de incumbencia, a veces no tienen las ciudades los recursos para transformarlas. Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el sistema educativo, todo lo que tiene que ver, lo que sucede con el sistema de salud pública, todo lo que tiene que ver con los caminos, con las rutas, ¿no?, todo lo que es vialidad, y así un montón de temas donde nosotros intentamos hacer mucho, pero tenemos pocas posibilidades de modificar, de transformar, y eso es un límite para el desarrollo de muchas ciudades. Entonces hubo un grupo de intendentes que ya hace bastante tiempo vienen teniendo estas conversaciones, vienen compartiendo esta sensación de decir, bueno, acá necesitamos algo más, necesitamos dar un salto más para transformar, porque además hay cosas como que están adormecidas, como que estamos acostumbrados a que sea así, como que bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y bueno, y esa resignación que vamos teniendo hace que perdamos muchas oportunidades como entrerrianos, básicamente, ¿no? Y inmediatamente también como crespenses. Siempre decimos nosotros, ¿no?, hay gente que nos está viendo de otras ciudades. Pero nosotros como crespenses decimos, bueno, pero Crespo, sí, pero Crespo no puede estar aislado. Nosotros estamos en permanente vinculación con otros entrerrianos de otras comunidades, con otras realidades. Hay realidades muy duras en nuestra provincia. La pandemia agravó muchísimo todas estas diferencias. Entonces, construir viene a ser un poco la renovación del espíritu de seguir pensando, de tener este sueño de alguna vez poder dirigir o conducir las políticas provinciales, ya más allá un poco de nuestras ciudades. El año pasado, por lo menos
años anteriores, digamos, los intendentes, vos lo mencionabas, se habían reunido alguna vez, venían teniendo este tipo de reuniones. ¿Por qué ahora el momento de juntarse ahora, digamos? Bueno, primero por lo que te estaba contando, Sí. el momento es porque tiene que ver con que hay una instancia, ¿no? Para plantear dentro del ámbito digamos, de partidario. Sí. Ese yo creo que es el esencial. También es importante entender que es una inmensa responsabilidad pensar en gobernar la provincia, Sí. ¿no? O sea, yo por supuesto tengo mi esperanza que le toque a nuestro intendente esa oportunidad, que recién es en el 2023, pero hay que prepararse. Así lo hicimos cuando empezamos nos preparamos para conducir Crespo, con equipos técnicos, con gente de otros partidos, con gente que tiene ideas, con gente que quiere hacer cosas. Entonces, un poco la razón de que estamos empezando ahora, la reunión de Ramírez y la reunión del sábado de Nogoyá, tiene ese espíritu de empezar a tener distintas perspectivas, lecturas más profundas, propuestas concretas, planes, proyectos. O sea, no es que de repente uno llega y sucede la magia. Te consulto, ¿no? porque, digamos, en política, bueno, vos bien lo mencionabas, ¿no? Cuando se fue para la ciudad de Crespo, se vino trabajando con bastante anterioridad para Schneider llegar al gobierno. Pero en política, cuando es un tema de gobernador o cuestiones y demás, siempre se esconden las cartas hasta último momento, o por lo menos no se las muestra diciendo, nosotros somos un equipo, nos estamos preparando, queremos ser gobierno. Solamente esa es la tradición. Y esto rompe un poco con el paradigma de decir, Sí. nos estamos preparando, este es nuestro equipo, todavía no sabemos quién va, digamos. No, porque pero hay que decirlo claramente y nosotros, la conducción lo dice. Hay dos personas que están siendo muy miradas dentro de los espacios políticos. Sí. Uno es Darío y el otro es Pedro Galimberti, que son dos gestiones muy exitosas, muy buenas, que han dado resultados, que han modificado la realidad de sus ciudades en mucha profundidad. Hay otros, ¿sí? Y hay otras fuerzas políticas que también están haciendo sus propuestas y también el PRO va a hacer su propuesta y bueno, y la gente va a elegir lo que le parece que mejor puede generar esta transformación que nosotros creemos. Primero, yo creo que necesitamos una transformación. Ojalá la gente también entienda de que estamos un poquito resignados y eso es lo que me parece que hay que romper, ¿no? Claro. Yo pienso, siempre me da una sensación extraña imaginar qué le pasa al que nos esté escuchando tener esta conversación, Nicolás, a nosotros, ¿no? O sea, la realidad es que después del año que tuvimos tan terrible, hoy hay problemas gravísimos de todo tipo, de los que te mencioné, gente que tiene grandes dificultades para resolver sus cuestiones más básicas, ¿no? Eso no hay que olvidarse, eso es lo que más nos tiene que mover, encontrar soluciones para eso, pero a la gente no le importa quién se lo va a solucionar, no importa si es el intendente, si es el gobernador, si es el presidente de la nación, no es eso lo que le importa. La gente necesita soluciones reales, concretas, inmediatas. Hoy son inmediatas. Esta inseguridad que tenemos en el sistema de salud, esto de que no sabemos, bueno, hoy estábamos viendo, yo estaba esperando y viendo el anuncio de las vacunas. Ojalá que esto funcione, ojalá que podamos vacunarnos todos y que volvamos a la mayor normalidad posible, pero la verdad es que el sistema educativo hoy no tiene del todo claro cómo va a ser el proceso de inicio de clases, estamos a una semana. Yo tengo dos nenes muy chiquitos y ellos me preguntan y yo les voy tratando de contestar, pero es súper difícil. Lo que hemos vivido esta semana con el tema de la vacunación VIP también es muy desalentador para todas las personas que estamos haciendo muchos esfuerzos para que la gente confíe, para que la gente crea en que el sistema tiene que funcionar, que hay una institucionalidad, más allá que gobierne quien gobierna, ¿no? Esto de la institucionalidad, de respetar las normas, de decir, bueno, primero les toca al sistema de salud y encontrarnos con esto es muy desalentador. Para mí es desalentador. Pienso para las personas que están en una situación difícil mucho más. Ya volvemos con lo que pasó sábado, pero ¿qué te dejó lo del viernes? O sea, el viernes cuando te enteraste esto que estalló, de alguna manera las vacunaciones VIP, que nosotros de hecho veíamos también que pasamos usualmente el resumen de noticias de Euronews, que es para todo el mundo,
y la Argentina, la tapa, digamos, de la información habla sobre esta vacunación VIP. ¿Qué se te ocurrió, qué viste con esto, digamos, y encima vinculando, digamos, a personas de tan alto nivel, ¿no? Una profunda desilusión. Yo en esto soy un poco inocente. Yo siempre creo que todo el mundo pone lo mejor, intenta hacer lo mejor y que esa cosa ventajera es espantosa en el ámbito de la política. A mí no quiero ser, digamos, me es muy visceral. Ni siquiera me dio para ni escribir nada, ni poner nada, ni decir. O sea, siempre creemos que no van a ir hasta más. Que no se va a correr ese límite. Ya los medios lo venían planteando una penetración del ámbito de la cámpora. Bueno, no quiero meterme mucho en eso porque no es mi tema, ¿no? Pero se venía diciendo algo que ya se sabía, sí, ¿no? Pero nunca tanto, por lo menos, de tan alto nivel, ¿no? Porque siempre por ahí había vinculaciones, con funcionarios de tan alto nivel y personas de tan nivel, pero esto fue una gota que rebalsó un vaso, digamos, con un referente que es el ministro de Salud. Sí, es una pena, porque no sé si quienes hizo una muy buena gestión con el primer gobierno de Kirchner, a mí me parece que él, es muy difícil de entender, son altos niveles, no entiendo cómo funciona, no entiendo cómo se te ocurre, después de haber pasado lo que pasamos, de las dificultades, de todo el proceso, ¿no? Porque ese sí lo vivimos en carne propia todos, no es algo que les sucedió a algunos. Yo creo que seguimos perdiendo oportunidades en la política, ¿no? Este tipo de acciones de dirigentes hacen perder la confianza de las personas comunes y corrientes que queremos tener una vida de trabajo, no pedimos nada, queremos hacer lo nuestro, tener nuestra posibilidad de sustentarnos por nosotros mismos, y tener una familia, lo de todos los días. Pero esto uno lo ve y dice, nada, es un retroceso a la confianza. ¿Qué genera, digamos, todo el tema de vacunación que es tan observado, ¿no?, en la Argentina, con la vacuna, observaciones que obviamente que se generan? Y esto que por ahí aquel que iba anotando, o sea, digamos, ahora se puede anotar en la provincia de Entre Ríos, pero aquel en provincia de Buenos Aires, que estaba anotando para pedir para una persona mayor de 80, me imagino que genera una desilusión, ¿no? Porque decís, che, mirá, hay como todo en Argentina, la política permite que haga algo por izquierda, digamos, ¿no? Yo te digo la verdad, yo lo leí, lo primero pensé en mi mamá y mi papá y en mi hermana, que son 3 personas muy cercanas que necesitan la vacuna. Claro. Y digo, bueno. Y esas cosas también me dan como más energía para seguir en la política, porque digo, no puede ser así. O sea, tiene que haber otra forma. ¿Crees que esto va a ser por lo menos una sacudida para la política en general? Porque a su vez también esto es a alto nivel, a nivel nacional, pero también, bueno, hay observaciones en municipios. Creo que en la provincia de Entre Ríos habían hecho una observación en un municipio también. Sí. ¿Crees que va a ser una sacudida para decir, che, mira, tengamos los papeles un poco más en regla? No sé. La verdad que no tengo respuesta. No sé, yo estoy un poco desesperanzada en ese punto. Ese tema. Sí. Volvemos al sábado. ¿Qué fue la reunión del sábado? Bueno, el sábado nos reunimos... Porque te digo algo, tengo la leve impresión de que las mujeres van a jugar un rol fundamental ahora en las elecciones de diputados. Bueno, las mujeres, en realidad, la ley de paridad es una ley que ha transformado la manera de pensar la política en la provincia, ¿sí? Ese es el título. Totalmente. Construir tiene un vasto, digamos, campo de militantes mujeres en roles de dirigencia, que eso fue lo más lindo de poder trabajar. Había muchísimas viceintendentas, de hecho el espacio lo conduce Flavia Pamberger, que está dentro de la mesa de conducción. Ella es la viceintendenta de Ramírez, pero había viceintendentas de muchas otras ciudades, concejales y funcionarias en responsabilidad, digamos, de gestión. Y en algunas otras ciudades, dirigentes, mujeres que están conduciendo los comités, que están en roles muy activos. Tuvimos que hacer como un corte porque es súper difícil establecer, ¿no? La pandemia es difícil, la presencialidad en la pandemia, pero también es muy necesaria. No es lo mismo una reunión por Zoom que una reunión cara a cara, más como, bueno, vos estás mostrando las fotos un poco de lo que fue el encuentro. Ahí estoy yo haciendo un poco lo que... A mí me tocó un rol de simplemente de ordenar el trabajo de taller,
algunos me conocen, Sí. saben que a mí me encanta hacer eso. Yo soy facilitadora de conversaciones participativas, entre otras cosas. Entonces lo que hice fue, junto con un grupo éramos 7 más o menos, el equipo, lo que hicimos fue generar 2 dinámicas para poder hacer un trabajo. El primero tenía que ver un poco con los propósitos, las motivaciones, qué esperamos de estos espacios, ¿no? Estamos como en los inicios, en los momentos más fundacionales, entonces compartir las miradas individuales y transformarlas en colectivas era la oportunidad para hacerlo. Así que eso fue la primera parte. También van a ver que están los varones, varios intendentes, se los ve, hay diputados y senadores también, que nos acompañaron en la reunión. O sea, ellos también trabajaron y nos acompañaron en toda la jornada de trabajo. Ahí se están compartiendo, había una instancia de compartirse un poco unas preguntas que trabajamos, y después hubo una segunda dinámica donde trabajamos una mirada un poco más de las cosas que venimos haciendo bien, lo que podemos rescatar de la tarea que venimos haciendo, qué cosas hay que dejar de hacer. A veces hay cosas que estamos como sosteniendo que no tienen mucho sentido y que empezar a hacer. Y el empezar a hacer es esa agenda, así que nos llevamos un montón de temas y métodos para empezar a trabajar. Así que ahora viene una gran tarea de iniciar otro tipo de encuentros, sí, tal vez algunas cosas por Zoom y otras cuestiones que... Pero bueno, es como el iniciar una agenda implica el decidir sobre qué temas vamos a trabajar. ¿Ayuda que digamos, este tipo de reuniones para ir definiendo por ahí referentes femeninos? Porque te decía la importancia de lo que es en sí las mujeres en esta elección que se viene, porque si uno empieza a analizar, digamos, los nombres que andan dando vuelta, tanto del PRO, del radicalismo, después, bueno, que se deberá ver quién va, si van internas, por ahí falta un nombre fuerte de una mujer y demás, porque lo tenemos a Rogelio Frigerio, en el cual el PRO ya lo lanzó como candidato, sin nada todo lo que da, pero digamos Frigerio como diputado. Desde por el radicalismo lo que suenan son hombres y demás, y vos bien lo mencionabas, hay que cumplir con una ley en ese sentido que está para eso, digamos, para brindar ese lugar tan importante. ¿Sirve para eso, digamos? ¿Cómo lo ves vos? Porque falta, que si quieras o no, falta ese rol. Yo, más allá de los nombres, que no fue para eso la reunión, digamos, no tuvo que ver con eso la reunión. Entiendo la pregunta. Pero yo te pregunto, bueno. Sí. A mí me parece que este cambio en la conformación de las listas, en la conformación de las propuestas electorales, incorporando la paridad, que para que todos se entiendan es que va un hombre y una mujer, o una mujer y un hombre en todas las listas, y después en la conformación de las gestiones también. Yo creo que a mí lo que me sucede es que siento una enorme responsabilidad de un montón de mujeres con las que yo comparto espacios, que por ahí no tenemos visibilidad. No hay visibilidad de la tarea, pero sí hay una gran formación política, profesional. Y me parece que esa es un poco la tarea que tenemos varones y mujeres, porque esto no es un tema de mujeres, varones y mujeres, de empezar a construir nuevos liderazgos. Yo creo que ese es el camino. Después los nombres, cómo, todo eso, no lo sé. Por suerte hay un montón de cosas que no sé. Las iremos aprendiendo en el trayecto, pero creo que hay nuevos procesos de liderazgo. Es lo que a mí más me parece que se notó en el espacio de trabajo, con muchísimas perspectivas nuevas, que la política tenga perspectivas, miradas desde la mujer, cambian muchas cosas, suma, no compite. ¿Sí? Esa fue la propuesta de trabajo, por eso los varones nos acompañaron, y la idea era que ellos escucharan un poco también las cosas, las miradas que tenemos, y creo que va por ahí. Este es el paso que estamos queriendo dar, hacia donde queremos ir, ¿no? O sea, la visibilidad de un montón de mujeres que tienen una tarea enorme todos los días, y que acompañan muchísimo la gestión. A nosotros nos pasa también. Sí, por eso decía, porque viste que por ahí generar un nombre en sí mismo para una elección genera una construcción de alguna manera, porque claro, tiene que ser conocido, se debe conocer y demás. Por ahí dentro del ambiente, si se quiere, de trabajo político, a veces uno conoce o no las mujeres, pero eso es el gran desafío también, me parece, ¿no? Es el desafío, pero también me parece que hay que entender que
a veces detrás de un nombre, de una mujer o de un varón, Sí, hay todo. hay todo un equipo de trabajo, Sí, claro. ¿no? Donde hay varones y mujeres. Sí, sí. Entonces, a veces estaría buenísimo poder transparentar Sí. mucho más eso. Sí. Bueno, pero la verdad, la realidad es que la política funciona de Sí. otra manera y la gente vota personas conocidas. No, yo te lo digo Eso porque es un riesgo también. digamos, con esta filosofía que ustedes están trabajando, uno conoce de casos digamos, tanto hombres como mujeres que por X o por Y fueron puestos a dedo, más allá de no tener, digamos, equipo de trabajo, sino de ponerla y demás. Por eso me parece que también la mujer va a tener un rol fundamental en estas elecciones. Vamos a hablar de la de diputados, ¿no? Que es la que es siguiente. Ahí va a tener un rol importante, básicamente por los nombres y por lo que se está hablando. ¿Y cómo es esto? Contanos, porque ahora ustedes se están lanzando y luego vendrá, más allá de eso, ponerse de acuerdo entre el radicalismo mismo, el socio pro y ver qué pasa, ¿no? Tenemos diputados ahora elecciones en el cual, por si todo sigue como en la mano, digamos que va a haber por ahí dos partidos principales, el peronismo y Cambiemos. El que gana se lleva 3 y el que pierde se lleva 2. Si es que no hay más modificaciones y aparece ahí una tercera fuerza. ¿Habrá que negociar? ¿Cómo es esto? Siempre hay la política es una conversación, Sí. digo yo, ¿no? Y en las conversaciones se llegan a acuerdos y pienso que un poco eso va a ser el proceso. Y después también hay herramientas que no hay que tenerle miedo, que son las electorales. Sí. Así que si tendrá que haber internas, habrá, ojalá que no. Yo creo que no va a haber. Eso es como un deseo interno, Sí. porque me parece que sería un desgaste innecesario. Pero bueno, si hay que hacer, se hará. Yo de esa parte no sé mucho, por eso te digo, por suerte no sé, yo te puedo contar de algunas partes y algunas cosas en las que yo por ahí intervengo, que son como esto del grupo de mujeres y demás. Igual da la sensación de que este tema se define, no te quiero decir sobre el filo, pero... Ojalá que no, casi ojalá llegando. que tengamos los procesos que hay que dar y ojalá que no se modifiquen las reglas y que tengamos las PASO y que en definitiva los que elijan sean los entrerrianos, quién quieren que los represente. Como política, cuando pasa esto de que no sabés, digamos, estando a pocos meses, si se hace la PASO, si no se hace, si te cambian las reglas del juego, que ahora parece que sí siguen. ¿Qué te pasa cuando hay eso, que las reglas del juego no están claras? En nuestra Argentina, que es tan habitual, estás a meses y ayer era así, hoy La no. incertidumbre. Claro. Y bueno, esto es así. Viste que Ginés el jueves, miércoles dijo, no están dadas las condiciones para la elección, y la oposición dijo, no, pará, nos quieren, no, va a haber paso. Y un día antes no va a haber paso. Bueno, estamos medio acostumbrados a que el gobierno nacional tiene como ida y vuelta, Sí. nos decían a nosotros, pero acá me parece que... No, bueno, la Cámara Nacional No, Electoral no, le Alan. preguntó a Ginés, bueno, ahora ya no está, contanos por qué no está dado, digamos. el Defina. tema. Defínase. Para mí, muchas de las cosas que escuchamos a veces son pruebas, ensayos de medios, ¿no? Vos estás en medios y entendés esto. A veces prueban y dicen cosas a ver qué pasa, si hay reacción o no hay reacción. La verdad es esa. Y después, a mí lo que me pasa es que, nada, yo siempre espero de que se respeten las reglas institucionales. O sea, yo no Sí. doy por descontado de que vamos a tener paso y si no tenemos paso, me parece que estamos ya en una grave situación de crisis institucional. La estamos viviendo la crisis institucional, pero me parece que si no hay pasos es porque hay algo que no está funcionando mucho más grave de lo que nosotros creemos. Igual te digo, vuelven las clases ahora en una semana y todavía no, vos lo decías, no tenemos claro muchas cuestiones, así que no me llamaría la atención de que sigamos así, digamos. Digo, pero ¿por qué? Ahora la pregunta te la hago yo a Sí. vos, ¿no? O sea, pienso en... Ya me olvidé que estamos con gente. Estamos con gente, sí, estamos en el lío. La pregunta te la hago yo a vos. O sea, ¿por qué nos pasa esto de que como que estamos... Fíjate que la pregunta tuya tiene que ver con... Estamos acostumbrados a que la política sea pura incertidumbre. ¿Por qué nos tenemos que acostumbrar a esto? ¿Por qué no hay reglas claras? No está bueno que sea así. Mirá, no está bueno que sea para No. nosotros como ciudadanos así, a ningún nivel. No. Recién leíamos hace un rato en Infobae, uno de los principales títulos, hablaba de Inglaterra, que tiene complicada la situación del coronavirus. Boris Johnson, que tiene una cara de loco, es muy loco el tipo, pero tiene planificado cómo va a ser la salida de acá hasta junio del coronavirus. Entonces vos decís, che, mira, el tipo se puede planificar cómo va a ser la salida, que obviamente hay un asterisco bien grande que dice dependiendo de cómo continúen las cuestiones. Entonces me parece que es un tema organizativo y De planificación. de planificación, digamos. Si lo pueden hacer, digamos, está bien, Inglaterra es otra democracia,
con un Boris Johnson de que sabemos lo que es y demás, pero los tipos se ponen y dicen, mira, empezamos acá, las aperturas van a ser en estas fechas, creemos, incluso en el protocolo dice, creemos que los partidos de fútbol a partir de mayo van a poder tener demás. O sea, si se quiere se puede planificar con asteriscos en algunas cuestiones, ¿no? Y te podés organizar. Claro. Cuando hay una previsibilidad del plan, te podés organizar. Digo, para el que tiene lo que nos pasó hace re poquito, este toque de queda, en todo el país había un montón de eventos, había un montón de gente que se había preparado para recibir el turismo, digo, desde los restaurantes que habían llenado sus heladeras para recibir comensales, no, o sea, una locura. De repente, no, cambió. Bueno, entonces ahora lo hacemos diferente. Digo, en todo esto, en toda esta, se ve como mucha improvisación, ¿no? Y esto, respecto a esto, a lo de la planificación, yo decía, yo no miraría Inglaterra, miraría la ciudad de Buenos Aires. Tiene un plan, te puede gustar o no, pero tiene un plan. ¿Qué hace? Mide. Los datos son esenciales a la hora de entender qué es lo que está sucediendo, y más aún con el tema de la pandemia. Claro. Nosotros tuvimos un momento de crisis en la ciudad donde se terminó tomando una decisión que fue medir dentro del municipio qué es lo que estaba pasando con los contactos estrechos, con los positivos, con los test, ¿no? Para tener una realidad bien controlada de qué es lo que estaba pasando, ¿no? Eso te permite abrir, cerrar, restringir, claro, cortar, ¿sí? Las edades. La segunda ola que nosotros tuvimos, que por suerte ahora ya prácticamente no tenemos casos en la ciudad, la segunda ola estaba bien diferenciada, la franja etaria, de dónde venían las cadenas de contagio, ¿no? O sea, la primera estaba muy vinculada a esenciales, a lo laboral, a las empresas, al trabajo, y en esta otra parte estaba más conectado con los jóvenes, la adolescencia, ¿no? Sin digamos, pero había muchos casos que venían de esas cadenas. ¿Sí? Fue mucho el tema del final de año, los festejos, todo eso. Bueno, y ahora eso se tranquilizó. Y ahora no sabemos qué va a pasar, ¿no? En esta incertidumbre. Pero medir te permite saber qué decisiones tomar. Fue acertado, ¿no? Esa decisión del municipio. Acá en la ciudad de Crespo contamos, en un momento se tomó la decisión porque había... Bueno, los datos no estaban muy claros, entonces empezaron a hacer una medición interna también, o tomar los datos de contagios y demás, y de llevar adelante todo eso. Y el acompañamiento a las personas, porque los primeros casos que nosotros tuvimos en la ciudad, el acompañamiento lo hacía provincia. El acompañamiento es ir haciendo el control telefónico de los síntomas que va teniendo el paciente en el proceso, digamos, que va atravesando en su casa. Pero hay un momento en el que hay que tomar una decisión rápida y ahí aparece el sistema médico y demás, que era todo lo que nosotros habíamos armado. Bueno, provincia lo empezó a hacer, dejó de hacerlo y lo empezamos a armar en el ámbito del municipio, en el área de salud. Vamos a decir también que para poder hacer estos números y estas estadísticas hay que tener un área de estadísticas municipal, ¿no? Que no sirve solo para esto, sino para medir un montón de otras cosas. Totalmente. Convengamos que nosotros lo tenemos ya hace varios años en el municipio. ¿Qué pensás de la cuarentena? Una cosa es la pandemia, ¿no? Que nos pasó la cuarentena, y otra es la cuarentena que la Argentina lo vivió desde marzo, en el cual por ahí, no sé, la provincia de Entre Ríos estaba introducida en un esquema que tal vez era más adecuado para la provincia de Buenos Aires, pero nuestra provincia, ¿qué te dejó la cuarentena, esta cuarentena larga? Ay, qué pregunta, Nicolás. Es difícil. A ver, me parece que lo que me hubiese gustado que suceda a mí es un poco lo que estábamos hablando recién. Fue como no entender que nuestro país se divide en un montón de realidades. Claro. Y que todas esas realidades no estaban tenidas en cuenta en esas medidas globales que se hacían. O sea, se cierra todo. Tengo presente esos primeros días de marzo, todos encerrados en casa, el virus, no había circulación del virus, pero tampoco se sabía bien qué es lo que pasaba. ¿No? Esa sensación de estar sumergido en una película de ciencia ficción. No sé si te pasa. Era muy duro, sí, era muy duro. Era como que estábamos dentro de una película. Yo decía, no se lo podía explicar a mis niños, era muy complicado. Salir era todo como súper estresante. Bueno, después todo se empezó a entender un poco cómo funcionaba. Lo que para mí sucedió es lo que mejor entiendo pudieron hacer,
Ahora, a la distancia se ve la improvisación, se ve que, digamos, suspender las clases en los ámbitos, por ejemplo, de las escuelas de campo fue un error. No haber contemplado situaciones específicas de cada provincia. Se tomaron decisiones nacionales así, con la extensión que nosotros tenemos y las realidades tan diversas. Por ahí, ahora que estamos un poco trabajando en el departamento y que vemos algunas comunas o algunos municipios muy chiquititos donde no tuvieron ni un solo caso nunca, claro, paralizados en el tiempo, y ¿dónde yo veo la improvisación? Pensar las consecuencias económicas, sociales y de salud mental que generó todo ese proceso. De todas maneras, repito, esto es con el diario del lunes, claro, ¿no? O sea, en aquel momento entiendo que se intentó hacer lo mejor, lo que creían que iba a funcionar o lo que podía tener mejores resultados. Creo que hoy, por ejemplo, en Europa hay muchos países que volvieron a confinamiento bastante agudo. Yo creo que en nuestro país eso es una posibilidad casi imposible, pero por esto que estábamos hablando anterior, porque ya no hay credibilidad. O sea, hubo algo que se rompió después del tema de Maradona y todo ese. Ahí hubo como un quiebre en la confianza. La gente dijo, bueno, no, o sea, familias enteras que no se pudieron ver, gente que se cuidó muchísimo, que estuvo mucho tiempo en el encierro. Las consecuencias son importantes. Y creo que también no haber visto el tema de los niños fue lo último que se tuvo en cuenta, ¿no? La niñez no estuvo en la agenda de casi ninguna propuesta. Niñez, adolescente también. Adolescencia, sí, incluyo a ambos, ¿no? O sea, yo tengo muy cercano el tema de los chicos. Esto no podíamos ir al parque, no, las realidades tan distintas. La escuela, ¿no? Por ahí, por no haber tenido en cuenta esas situaciones, vos mencionabas Europa. Europa tuvo esa cuestión de que, si bien se cerró, volvió a abrir y luego obviamente cerró. Acá no lo tuvimos, o por lo menos en la provincia tuvimos esa situación en la cual algunas cosas estaban habilitadas y no habilitadas. La gente en un momento ya perdió qué era lo que estaba habilitado y qué podía hacer y qué no podía hacer. Y si uno lo ve en lugares donde hay más concentración, como Ciudad de Buenos Aires o Provincia de Buenos Aires, en el cual hay que entender que en realidad recién pudieron salir libres, entre comillas, en noviembre. Entonces, claramente, como vos lo decís, si habría que volver a cerrar todo, sería muy yo creo que no resiste, digamos, la opinión pública, la gente común no resistiría, y sería terrible que sea una herramienta necesaria y que no la podamos usar, ¿no? Pero bueno, eso es el desgaste de la mala comunicación de las decisiones. Esto también, ¿no? Eso se vio, eso también quedó tan expuesto, ¿no? Porque nos pasó a los dos niveles. A nivel provincial a veces no sabíamos, hacían anuncios y los decretos no estaban, después veíamos los decretos y no estaba tal cual había sido el anuncio, entonces decían, bueno, pero al final, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Las personas necesitamos previsibilidad. Claro. El Estado debería proporcionárnoslo. ¿Cómo ves, hablamos del Estado nacional, cómo es el Estado provincial, la provincia? Vos decías, más temprano, hacemos construir porque queremos tocar temas de que, lo escuchaba, educación, que sabemos los problemas que hay, caminos, sabemos los problemas que hay. Después, bueno, diferentes sectores en el cual uno no puede tocar, como es, por ejemplo, lo que es la parte de salud y demás. ¿Cómo ves al Estado provincial en esos casos, digamos? ¿Cómo lo estás viendo la gestión de Bordet? No sé, hoy hablábamos fuera de aire, pero hablar de una persona que tiene una imagen muy positiva y que básicamente tiene bastantes carencias el gobierno provincial, que en algunas viene arrastrando, otras ha mejorado. Para pensar sobre la provincia, no sé dónde hacer foco. Si en nosotros como comunidad, que tenemos una amplia capacidad de tolerar, sí, o una observación estrictamente política de cómo se gestiona, de cómo se gobierna, de qué cosas se hacen. Porque como en todas las gestiones hay cosas que están buenas, que están bien, que son muy interesantes, y hay otras que son criticables, digamos, ¿no? Yo no soy una experta en el ámbito de la política provincial,
lo que te voy a decir te lo voy a decir muy como ciudadana. Hubo organismos, ¿no? Para conectar una conversación con otra. Hubo organismos que estuvieron prácticamente cerrados y que ni se notó. Entonces, a mí me parece que hay gente que está en ámbitos laborales que está sobrando o que no está cumpliendo su tarea correctamente. Eso es lo primero que se me viene a la mente. Y después pienso en que mi sensación es que nosotros perdemos oportunidades todo el tiempo. O sea, como que estamos perdiendo esa oportunidad. Es como que siento como mucha resignación, ¿no? Como que si se pagan los sueldos a nivel estatal es como que lo que... Listo, está bien y eso es lo que tiene que seguir funcionando y demás. Pero después también veo de una manera bastante... quiero ser políticamente correcta, pero digamos, vemos cómo se distribuyen los recursos en la provincia y es bastante desigual. Mirar la costa del Uruguay, mirar la costa del Paraná, ¿no? Ahora que estamos un poco en movimiento y que yo a veces acompaño en algunos lugares, digo, wow, mira estas rutas, mira estos lugares, mira esto, ¿no? El desarrollo turístico, cómo nos cuesta de esta costa del Paraná y digo, pero también tiene que ver con nosotros, o sea, porque nosotros como entrerrianos, cada uno de nosotros, ¿qué hace? ¿Cómo lo sostiene? Hay muchas realidades totalmente distintas en nuestra provincia. Hay un sector productivo que le pone el hombro, ¿no? O sea, el campo, ese que está bien cerca nuestro, ese sector es un sector que le pone todo, que labura, y a veces están también sin las reglas claras, viendo, ¿no? Digo, hay como, me parece que hay potencialidades que nosotros tenemos como a media máquina. Yo creo que todo el mundo, cuando vos hablás, por ejemplo, del sector del productivo de la provincia de Entre Ríos, siempre dice, tenemos que ver a Santa Fe, que está acá nomás, que tiene política. ¿Por qué no cuestiones básicas como los caminos, ¿no? Que es algo principal? ¿Qué crees que pasa? Porque no es una cuestión de este gobierno, es una cuestión del gobierno también de Uribarri, que viene hacia atrás. ¿Qué pasa? Porque yo me imagino que Bordet se levanta de la mañana y dice, che, mirá, los que pagan impuestos son de ahí, digamos, ¿no? El ingreso viene. ¿Por qué parece que no se soluciona esos temas? Para mí hay cosas que tienen que ver con decisiones políticas y hay cosas con no sé, esto es como, siento que estoy como hablando de algo, pero esto te lo digo desde mi mirada así muy de ciudadana. Yo creo que hay superestructuras muy grandes, hay muchas cosas difíciles y que son parte de 30 años de gestión del mismo gobierno. Eso es lo que, esa es la consecuencia, ¿no? O sea, no sé, no encuentro otra respuesta, porque yo me imagino que se nota que quieren hacer mejor las cosas, pero también es verdad que no se ven resultados o transformaciones muy profundas, ¿sí? O sea, no las vemos, yo no las veo, o sea, no la veo en el hospital de mi ciudad, no la veo en los caminos yendo recorriendo el departamento, no lo veo. Y no lo veo en el sistema de que yo mando a mis hijos a una escuela pública, creo en la educación pública y veo los malabares que hacen las docentes, los equipos y demás. O sea, creo que falta esa planificación que estamos diciendo, pero también falta que nosotros la empecemos a reclamar. No, porque si no parece que está todo bien. Claro. ¿Y cómo ves a la ciudad de Crespo? ¿Sos concejal? ¿Trabajaste mucho para...? ¿Cómo lo ves? Y bueno, Crespo es como la debilidad del pensamiento, digamos. Me parece que nuestra ciudad ha crecido muchísimo en muchos aspectos. Tenemos ahora, por ejemplo, un tema muy interesante que a mí me tocó ser concejal en la oposición del 2011 al 2015. Me acuerdo. En el 2011 hubo un gran hito que fue la incorporación de terrenos en el parque industrial, que fue una gestión de Robles, y nosotros acompañamos en el Consejo Deliberante en ese momento, y ahora estamos, en aquel momento decíamos que estábamos planificando el parque industrial de acá a 30 años, ¿no? Y pasó mucho menos de la mitad, y el parque industrial ya no tiene lugar. Digo, esa es la realidad de nuestra ciudad. Nuestra ciudad tiene la realidad de
la gente que labura, que le pone el hombro a todo, que trabaja, que hace del trabajo un valor y que lo que necesita es un poquito de previsibilidad, un poquito de entender por dónde va la cosa y le mete innovación, le mete creatividad, y eso me parece que es uno de los grandes potenciales de nuestra comunidad, digamos. Y lo que veo ahora es que, bueno, que la pandemia también nos sacudió mucho, Claro. ha sido muy difícil, pero también nos sirvió para ver un montón de cosas que no como todo, ¿no? La parte buena y la parte mala. Por ejemplo, en la información que obtuvimos con los controles los controles que teníamos de ingreso, Sí. nos permitió saber el gran flujo que nosotros tenemos de movimiento de afuera, ¿no? Gente que viene a consumir en nuestra ciudad productos que tienen que ver con la salud, digamos, no Sí, queda bien sí. decirlo, pero sí, nosotros tenemos un sector de salud privada que brinda muchos servicios a toda la región y a la provincia. Tenemos todo lo que es la parte, recuerdo así situaciones de repuestos, cosas que tienen que ver con maquinarias y demás, todo vienen a buscarlo acá. Es una ciudad referente en muchos temas. Claro. En muchos temas que conectan cadenas de valor. Sin ser capital departamento y demás, eso llama la atención, ¿no? O la parte, digamos, de salud, teniendo a Paraná cerca, teniendo a Libertador San Martín, que son otros referentes, o los niveles que la Clínica Parque maneja son interesantísimos, digamos, gente de ese valor agregado que se genera. Y una cosa que también pudimos ver fue que en el momento cuando empezamos a ver los números estadísticos de esos primeros meses y de la situación en la que estábamos, fueron muy poquitos días los días que estuvo nuestro parque industrial paralizado. Claro. O sea, enseguida empezó a seguir su desarrollo porque la mayoría de nuestras empresas estaban ligadas a actividades esenciales, claro, ya sea por lo que tenía que ver con la actividad de productos alimenticios y toda la otra gama que tenemos de tecnología y demás que enseguida empezó, y eso también hizo que, económicamente podamos seguir sosteniéndonos como ciudad, ¿no? O sea, sepamos que la realidad de la mayoría de las ciudades no es esa, no hay parques industriales como los nuestros. Nosotros somos un sector privado muy potente. Eso es lo que hay que potenciar, por ejemplo, para mí en nuestra provincia, ¿no? Hay motivar el sector privado porque ese es el que invierte, el que genera la riqueza y el que hace que las cosas funcionen, ¿no? Claro. Para ir finalizando, pues ya estamos muy metida en la parte comunicacional, se viene, digamos, elecciones, parte política. ¿Qué rol crees que, ya ha jugado y que viene jugando lo que son por las redes sociales y la parte comunicacional en la política? Porque hemos visto, por ejemplo, casos en Brasil, en el cual estuvo muy presente en redes sociales, en el cual jugaron un rol bastante importante. No de la manera más transparente, pero ¿qué rol crees que se viene o que va a tener en lo que viene y hacia adelante? Bueno, lo pienso en dos sentidos. El primero, lo primero que te diría es esencial. Sí. Porque hoy pregunto esto porque, digamos, para el que no sabe, estás muy metida en la parte comunicacional y demás, que es, digamos, es el abordaje que tenés una especialidad, entonces por eso te pregunto, básicamente. Sí, no mucha gente lo sabe, pero bueno, a mí me encanta esa parte, me parece que no tiene sentido la política sin comunicación. Claro, primero, es lo fundamental. Es lo fundamental. Lo que se hace y no se ve, no se hizo. Claro. No solo hacer, sino cómo lo contamos y qué es lo que decimos. Me parece a mí que hay una parte muy importante de redes sociales que es que hoy están a la mano de cualquier persona y que hay que entender de que la comunicación política pasa mucho por las redes sociales, los medios tradicionales también, pero tienen como otra posibilidad, ¿no? Esto es como más de consumo más inmediato, más rápido, se compite con un montón de otra información, entonces hay que generar productos que sean más
digamos, más consumibles, para decirlo de alguna manera. Me parece que también las redes sociales, después de lo que vos decís de Brasil y de la campaña de Trump, hubo un cambio en Facebook. Ahora hay un sistema de transparencia de la venta de publicidad y de las cuentas y de las autenticaciones de las cuentas políticas, que me parece que suma a la transparencia, pero lo que diría es que hay que ser muy conscientes nosotros como consumidores, qué tipo de noticias replicamos, qué tipo de medios consumimos. Hay que empezar a ser un poquito más selectivo, pienso en la forma, porque a veces en el vértigo empezamos hay redes que son como están mucho más contaminadas por la fake news, sí, como por ejemplo Facebook en su parte, pero máximo Twitter, digamos, las cuentas falsas. Creo que el rol que van a cumplir en estas elecciones siempre hasta ahora, desde que aparecieron, fue incrementando, así que no creo que haya un retroceso en eso, creo que va a ser más, y además aparecen nuevas plataformas permanentemente. O sea, lo interesante es de empezar a ver cómo en distintas plataformas se empieza a conformar la Pero propuesta. la campaña, ¿vos creés que va a ser más enfocada en lo que se viene, digamos, por ahí más en redes sociales? ¿Te acordás antes los actos masivos en el cual y demás? Eso ya parece un poco en desuso, ¿no? Porque los actos son para mostrar por ahí más internamente, para grupos, pero por ahí el juego, el rol va por ahí. Yo creo que sí, lo que pasa es que hay que tener cuidado porque las campañas a veces están destinadas a decir lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Y después yo voy, voto y resulta que no era tan... la campaña que tuvimos presidencial, había un discurso y de repente era diferente, nada que ver. Esto no es nuevo. Menem en su momento, cuando no existían redes sociales, dijo, si yo contaba lo que iba a hacer, nadie me iba a votar, digamos, ¿no? No es nuevo. No es nuevo, lo que cambian son los soportes. Los soportes, ¿no? Exactamente. Sí. Elina, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Espero que... Me quedan temas para hablar, pero... Que la gente le haya servido para algo de todo lo que dijimos. Yo en un momento me olvidé que estaba acá, pero bueno, me suele pasar cuando la entrevista... Son todos temas que me gustan mucho, así que bueno. Bueno, nos quedaron varios temas, así que... Bueno, hay mucho para contar de la ciudad, hay mucho para contar de lo que se viene en el Consejo Deliberante. Bueno, ya tendremos otras oportunidades. ¿Me querés contar algo del Consejo cortito? No, bueno, tenemos inicio de sesiones ahora el 1 de marzo. 1 de marzo. ¿Ya hay hora o no? Probablemente sea la tardecita, bueno, a planificar entonces para móvil en vivo, para planificar. Bueno. Claro, exactamente. 1 de marzo también el Gobierno Nacional, 11 de la mañana el Gobierno Nacional, así que me imagino que por la tarde será. Que no lo solapen, por favor, porque ya nos ha pasado que han solapado y se nos ha complicado. Elina, muchísimas gracias. Gracias a vos, Nico. Bueno, Elina Ruda con nosotros. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más información aquí, Ni en la tarde.